Yo le quiero agradecer a la senadora Verónica Delgadillo García, ella es de Movimiento Ciudadano Jalisco, Guadalajara, secretaria de la mesa directiva, secretaria de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, integrante de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. ¿Cómo está, senadora? Gracias. Feliz de estar contigo, Javier, después de mucho tiempo compartiendo un pequeño espacio esta mañana contigo y con tu auditorio. Ahora sí teníamos tiempo de no vernos, y todavía más, hasta fui su elección cuando, no sé si perdió o no. ¿Te acuerdas? Ahí en Michoacán, hace ya bastantes años, ¿no? Yo no perdí mi sufragio del PRI en la época de Salinas de Gortari, gané la gubernatura en 92. ¿Quién ganó ahí? Recuérdame. Y luego falleció. Eduardo Villaseñor, que descanse en paz, tuvo un accidente. Luego falleció, recuerdo. Bueno, estamos con el senador Cristóbal Arias Solís, de Morena, Michoacán de Ocampo, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Justicia Jurisdiccional, Estudios Legislativos Primera. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, mi querido Javier, qué gusto saludarte tan cerca y tan distantes aquí en el Congreso el Congreso de la Unión en la Cámara de Senadores. ¿Ya conocías tú esto o no? Esto espacio no nos habías invitado, caramba. No, pero no conocían aquí abajo. No, yo no. No, tampoco. Está padrísimo. Oigan, al rato que les den la verdad que lo vale, no saben. Claro. Están preciosas las instalaciones, Está muy bien. Yo preferiría estar más arriba en la planta, en el primer piso, por si hay algún temblor o algo. Aquí estamos, a lo mejor aquí estamos más seguros. Estamos más seguros. Bueno, se va a retirar Manuel porque tenía las 5. Tengo la Comisión de Justicia. Yo también. Sí, pero aguántenos ahí, rápido, platicamos. Aquí a la mesa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con cariño y afecto. A ver, les cuento, Verónica, les cuento, Cristóbal, en qué andamos, un poco para... En los programas anteriores, sí, no te importa pasarte para acá, vamos a estar hasta más cómodos. En los programas anteriores nos fuimos dando cuenta que el tema de la reforma electoral era clave, porque nos generaba en la reforma electoral secuelas de lo que podrían pasar. Entonces yo voy a hablar incluso de un bipartidismo, por como quedaran eventualmente la disposición de las diputaciones, ¿no? O sea, con una mayoría muy marcada y otra minoría, en fin. Pero también nos dimos cuenta que para este tema tendríamos que detenernos un poquito, antes que nada, en lo que están haciendo ahorita, que es echar a andar el tema de la reforma electoral. Entonces, yo les propongo que vayamos viendo la reforma electoral, qué piensan de ella, cuál va a ser su tenor de votación, o por dónde creen. Y la gran pregunta que uno se hace, ¿tendríamos que hacerla ahorita o tendríamos que esperarnos, no? Que esa es la otra, o qué podríamos hacer ahorita y qué nos inquieta a todos profundamente sobre la autonomía del INE, OPLES, etcétera. A ver, Verónica, empezamos. Pues en el mismo sentido, nosotros en el Movimiento de los Ciudadanos nos preguntamos si es el momento para hacer una reforma electoral, cuando tenemos una elección tan importante en el 2024. Una institución que nos ha demostrado que puede hacer ejercicios democráticos que le funciona a nuestro país. Por supuesto que hace falta perfeccionar y mejorar al INE, pero ¿cómo haciéndolo más transparente, no? Con mejores controles para que rinda cuentas, ¿cómo garantizamos, por ejemplo, que el dinero que participa en las campañas no venga del crimen organizado? Son puntos que en algún momento se tendrían que tocar, pero creo que el planteamiento que está haciendo el presidente y su mayoría no son los adecuados, no alimentan a la democracia en nuestro país. Porque de fondo, muchas y muchos pensamos que lo que buscan con esta reforma electoral es cargar los dados a su favor. De alguna forma es tener una incidencia en el árbitro electoral para poder llevar mano en las elecciones. Yo te lo digo con todas sus letras, el Movimiento Ciudadano no estamos a favor de que en este momento se comience esta discusión. Repito, claro que se puede mejorar esta institución, por supuesto, cualquier institución es perfectible, pero en los términos en los que se pone la discusión, en el marco que se encuentra hoy nuestro país, impulsar una reforma de este nivel, lo único que va a hacer, repito, es cargar los dados a favor de Morena y de su mayoría. Yo creo que tendríamos que estar discutiendo otras cosas. Otras cosas, por ejemplo, aunque se ha discutido esta semana lo de la seguridad pública, pues bueno, no da resultados. Se aprobó, si bien hace 2 semanas, la ampliación de la presencia del ejército en las calles, pero hemos evitado el verdadero debate, cómo lo hacemos para recuperar la paz en nuestro país. Ese sí es un tema que le compete a este gobierno antes de que termine, pero como ya está de alguna forma resignado a que su estrategia de seguridad ha sido fallida, que no le ha dado respuesta a las mexicanas y los mexicanos, quiere llevar al debate donde le conviene, no donde le conviene al país. Y respecto a lo del bipartidismo que tú decías, Javier, aquí creo que hay que reflexionar un poco. El bipartidismo tuvo un escenario importante en nuestro país, dominó la escena pública durante un tiempo.
Y fue gracias a la lucha de diferentes movimientos que se empezó a fragmentar ese bipartidismo, y fue para el 18 donde se dio un espíritu que rompió ese bipartidismo, y no solo fueron 3 opciones, fueron diferentes opciones. Aquí está Movimiento Ciudadano, que emerge con mayor fuerza en el 2018. Nosotros comenzamos a gobernar Jalisco. En el pasado proceso electoral comenzamos a gobernar Nuevo León. Cuando nos preguntamos sobre el bipartidismo, hay que pensar, ¿a quién le conviene esa narrativa? ¿A quién le conviene que la política sea vista como que solo hay 2 opciones? Y esas 2 opciones son instaladas en una narrativa desde la presidencia de la República, que se la pasa diciendo que por un lado están los malos y por otro los peores. Y digo los malos porque ellos tampoco han dado buenos resultados, se comprometieron y que iban a hacer cosas diferentes y salieron peores. Entonces, ¿esta narrativa le conviene? Pues sí, a los partidos de siempre, sí, al presidente de la República, pero no es una narrativa que le convenga a nuestro país. México necesita diferentes opciones y ya se están construyendo. Claro que los partidos tienen fecha de caducidad. Claro que los partidos van a agotarse frente a los ciudadanos cuando dejen o están dejando de representar sus intereses, su agenda. Pero hoy en Movimiento Ciudadano, yo te puedo decir claramente, estamos concentrados en construir una alternativa para este país, lejana a ese bipartidismo, que demuestra que México sí tiene opción. Y un ejemplo te lo digo con lo que estamos haciendo el día de hoy en Movimiento Ciudadano. Durante 2 años comenzamos un ejercicio de reflexión. Eso es lo que necesita este país, no una reforma electoral. Comenzamos un ejercicio de reflexión sobre cuál es el México que nos imaginamos. Porque México no es una elección, México es una nación que tampoco es un presidente ni una mayoría. México somos todas y todos. Y en Movimiento Ciudadano, desde hace 2 años, convocamos a un ejercicio de deliberación, de reflexión sobre ese México que queremos. Un México federalista, incluyente, ambientalista, feminista, un México con una visión socialdemócrata donde nadie se quede atrás. Esas son las discusiones que necesita nuestro país. Y con estas discusiones que hoy estamos llevando en Movimiento Ciudadano, yo te puedo decir, México tiene una alternativa distinta al bipartidismo y a México le conviene esa alternativa. Le conviene que la pluralidad esté expresada en todos sus espacios porque es la única manera en la que los ciudadanos se van a sentir representados. Bueno, a ver, Cristóbal, senador, ¿cómo ven las cosas también bajo esta óptica? Entiendo que hay una idea de que los procesos electorales, las elecciones, nos cuesten menos de entrada, ¿no? O sea, la gran cantidad de dinero a los partidos, las prerrogativas, toda una serie de cosas. Pero al mismo tiempo también, digo, tú mejor que nadie puedes ser ejemplo de ello, ¿no? O sea, nos cuestan tanto las elecciones pues porque las tratamos de estructurar sobre la confianza de los electores. Por eso nos han venido costando tanto. A ver, ¿cómo ven las cosas cuando me parece que empieza a perfilarse una o 2 posiciones muy claramente definidas, ¿no? La de ustedes y la que tiene gente como Verónica o gente, incluso como ahorita dijo el senador Manuel Añorbe, ¿no? Aquí del PRI. Bueno, yo celebro que en este momento me parece que es buen momento, es oportuno. Tras de ti estoy viendo la pantalla. Sí. Están ya en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizando, discutiendo una necesaria, siempre es importante, reforma político-electoral. Yo creo que no es tarde, es un buen momento. La próxima renovación de poderes pues es hasta el 2024 y es un asunto que es inherente no nada más a las autoridades gubernamentales o legislativas, sino a la ciudadanía en general. Estoy seguro que les interesa para que avancemos en ese proceso de transición democrática en el país, que es susceptible de estar siendo revisado, de mejorar de manera concurrente entre ciudadanos y autoridades, y que pues se tenga un árbitro electoral efectivamente objetivo, imparcial. ¿No lo es? Yo creo que ha dejado mucho que desear y a veces hasta nos suplanta a los legisladores, legislando de facto, ¿no? Entonces yo creo que sí se requiere revisar integralmente, no es únicamente la cuestión que tenga que ver con el árbitro electoral. Es decir, hay muchísimos aspectos que se tienen que analizar. Yo le pregunto a mi compañero Cristóbal, ¿de qué serviría impulsar la propuesta de Morena y del presidente que plantea que el árbitro electoral sea popular? ¿Eso en qué beneficia a la democracia? Yo creo que es una forma de evitar que luego los partidos políticos que están representados en el seno de los órganos legislativos
se repartan, como ha venido ocurriendo, y estos no son la excepción, como cuotas, los nombramientos de los funcionarios electorales, en este caso de los consejeros electorales. Yo creo que no está mala propuesta, que justamente se va a analizar y a debatir, que sea un voto directo. Pero en el futuro incluso debiera irse hasta en el Poder Judicial, también no hay que descartar. ¿De qué le sirve a nuestros procesos democráticos llevar árbitros que van a ser populares? Lo que necesitamos son árbitros especializados, porque lo que está en juego es la vida democrática de nuestro país. Los planteamientos que hace Morena en esta reforma electoral no benefician realmente a la democracia. Repito, cargan y benefician a un sector. Yo creo que, de verdad, repito, no es el momento para hacer esta discusión. Sí hay que fortalecer a la institución, pero en este momento pensemos, ¿a quién le conviene que se haga esta reforma? ¿A quién le convienen esos planteamientos? A las mexicanas y a los mexicanos, ¿no? Hay una mayoría y un gobierno que están mucho más preocupados en los procesos electorales, en cómo pueden perpetuarse en el poder, que en gobernar. A ver, ¿cómo ven las cosas, Cristóbal? Déjame plantearte para otro saque. Sí, ¿no? Para sí, otro sí, saque. por favor. A ver, que de alguna manera lo dice Verónica, ¿no? La senadora. Digamos, uno entiende lo de la representatividad, y me parece que es una aspiración legítima de las sociedades. Pero colocar, por ejemplo, bajo un criterio de votación, personas que van a tener responsabilidades muy altas, no es que haya un menosprecio de las personas, sino que las sociedades se distinguen por su formación, por su profesionalización, por sus especialidades, ¿no? Entonces, a ver, yo nomás de pensar que nombren un juez a través de un proceso de votación, me parece un poquito inquietante, ¿no? Para el desarrollo de la actividad del juez, la responsabilidad que tiene el juez, como sucede con los integrantes de los consejeros, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral. A ver, eso, como otro saque para echar. Es una falsa apreciación que tienen ustedes dos, porque la especialización no tiene que recaer estricta y necesariamente en un consejero electoral. Sí hay todo un equipo técnico y de carácter profesional. El primer Instituto Federal Electoral que tú logras de registrar, había colegas tuyos como consejeros electorales. Y entonces, de los que están actualmente, pues no tienen que tener una licenciatura, una maestría, un doctorado en Derecho Electoral. Es más, yo incluso iría más allá que la iniciativa del presidente de la República, pero no creo que me van a hacer mucho caso. Yo pienso que debería haber un organismo como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es un organismo muy profesional que realiza todos los censos y que tiene todos los instrumentos y gente especializada, que debiera ser como en otros países del mundo, Alemania, por ejemplo, que debería de organizar los procesos electorales, y que es una sección modesta de profesionistas, de funcionarios de rango menor, los que hacen el proceso electoral, porque la gente tiene confianza en ese organismo que es el equivalente al INEGI, y no tener que hacer y crear gigantescos aparatos burocráticos, costosísimos, donde se ganan los sueldos más altos en el mundo, en la vida democrática del país. Entonces, yo siento que ese no es el caso. Y lo mismo, bueno, hay que poner requisitos. Si un juez o un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Unión en el futuro pudiera ser designado una parte mediante el voto directo y popular, es reuniendo una serie de requisitos de lo que tenemos en las universidades públicas y privadas de nuestro país. Es muchísimos profesionistas de una gran calidad, que podrían seguramente desempeñar con toda eficiencia, con toda responsabilidad y profesionalismo la tarea de juzgadores. ¿Cómo la ves, senadora? Pues a mí me preocupa esa reforma que propone Morena por varias razones. Primera, normalmente las reformas electorales son impulsadas por las minorías o los grupos que están en oposición. ¿Con qué? Con el interés de generar esta pluralidad, con el interés de garantizar la representatividad de todas las personas. Y sí me genera suspicacia, porque el gobierno es el que ahora le impulsa. Porque, repito, pareciera que lo que quiere es tener control sobre el propio árbitro y el proceso electoral. Además, para mí es un reflejo de la forma en la que ha trabajado este gobierno. Todo tiene que ser popularidad y nada de especialización. Este gobierno se la pasa en el arengue. Todas las mañanas lo vemos así al presidente, y se ha dedicado 4 años a hacer campaña. Entonces, pues,
Claro, en ese sentido se entiende que quiere hacer una propuesta de campaña, no de gobierno. ¿Por qué no le estamos viendo al presidente y a Morena haciendo propuestas de gobierno, haciendo propuestas de cómo cambiamos la realidad de este país, no? Repito, su mente siempre está pensando en campaña. Y otra cosa es, se privilegia esta popularidad por encima de la capacidad. Hay que ver las designaciones que ha tenido el presidente en cada uno de los espacios. Él lo ha dicho, no le importa que sean capaces, no le importa que conozcan, con que le sean leales para el presidente es suficiente. A mí me parece que no deberíamos abrir la puerta a una reforma electoral en este momento, que tenemos que ponernos a discutir otros temas. Es nuestra responsabilidad como senadoras y como senadores, y le queremos ayudar al presidente a que le vaya bien a nuestro país. Ahí vamos a poner nuestros votos para ese tipo de discusiones, no para ocurrencias, no para caprichos, no para reformas que le han hecho daño a nuestro país. Y yo lo que invito también a la gente que nos está escuchando es que siga muy de cerca este proceso, porque luego dicen que hay algunos partidos que le hacen el juego a Morena. Hay que ver cómo van a reaccionar los partidos frente a la presión de Morena, frente a esta posible reforma electoral. Hace un mes no tenían 10 votos y en 10 días consiguieron 10 votos. A mí me preocupa mucho que pongan en vilo la democracia, en vilo la democracia de nuestro país, permitiendo una reforma electoral que nos va a afectar a todas y a todos, y bajo cuáles mecanismos Morena y su mayoría van a conseguir esos votos. Oye, te digo algo que nos han dicho varios legisladores priistas, que ellos no van con la reforma electoral. Entiendo. Pues eso dijeron la otra vez, hay que recordar hace un mes, eso dijeron, que no iban, pero el primor no es nuevo, Javier, el primor lo hemos visto desde el 2019 que yo llegué, desde que yo llegué como senadora, yo ya veía que bailaban ahí de la manita, dicen por afuera que no son lo mismo, pero cada que les conviene les dan los votos para las reformas más importantes. A ver, la reforma de la Guardia Nacional en diputados pasó por los votos del PRI, aquí llegamos y la frenamos para que tuviera un mando civil y no militar, aquí les corregimos la plana. ¿Quién le dio también los votos para el 19 constitucional al presidente y a la mayoría de Morena? Pues nosotros no fuimos. Y luego dicen que ellos no son. Pero ¿quién le dio los votos hace unas semanas para la ampliación de la presencia del ejército en las calles? Entonces yo sí creo que parte de... ¿Quién hizo la propuesta? Pues mira, y luego dicen que no son lo mismo. Entonces, está bien bonito decir que no, pero mira, los hechos hablan por sí solos. A ver, desde hace rato me pediste la palabra, perdón, Cristóbal, senador. Sí, es que era porque pues esta mañana está muy, no digo que desatada aquí mi colega Verónica, ¿no? Pero de bueno, eso se trata. Pero está bien, ¿no? Yo respeto lo que dice, no lo comparto en su mayoría y siento de la crítica que hace en contra del presidente. El presidente se defiende por sí mismo, prueba de ello es el alto grado de popularidad que sigue teniendo, eso es indudable que lo tiene. Entonces ni siquiera me puede señalárseme aquí que vengo de defensor de oficio del presidente. Lo que sí quiero señalar es que acostumbrados a un presidencialismo a ultranza, pues al viejo estilo del PRI gobierno y hasta del PAN gobierno en su efímero ejercicio de poder de los sexenios, nos quedamos acostumbrados al mimetismo presidencial en el que casi todo eran boletines, o era el secretario de Gobernación, el vocero regular del presidente de la República, y ahora estamos viviendo 4 años de un estilo de gobernar y de un estilo personal de gobernar, parafraseando, como tú habrás de recordar, a otro gran destacado colega tuyo, periodista, politólogo, colaboró en las páginas brillantes de una época de Excelsior, escritor, don Daniel Cosío Villegas, que escribió por los 70s un libro que se llamó justamente El estilo personal de gobernar, que le desagradó muchísimo al presidente de entonces, Luis Echeverría Álvarez. Y entonces lo traigo a colación, porque ahora es todo lo contrario. Tenemos un presidente que está constante, presente, diario, cotidianamente, por las mañanas, el tiempo que haga falta, y no gusta que haya un presidente que conteste, que no se quede callado, que no filtre ataques a través de comunicados de los medios de comunicación, o que sea el sector de gobernación. Da la cara constante, puede estarse o no de acuerdo, eso es democrático, con razón o sin razón. Él también puede equivocarse, pero yo no creo y dudo de que en estos 4 años haya sido un gobierno que busque
de Senadores, el mismo Ejecutivo tras 25 propuestas para elegir a los miembros del INE. A los consejeros. A los consejeros, perdón. Sí. A ver, Javier, con todo respeto, ellos tienen mayoría simple, 50+1, con Morena y sus aliados, y lo digo con respeto a Morena y a sus aliados, porque al final de cuentas aquí existe la pluralidad y el respeto entre nosotros, aunque a veces vemos difíciles debates, pero al final de cuentas, pues aquí debe de haber respeto entre todos, y existe, cuando menos de mi parte hacia ellos. ¿Pero qué es lo que va a suceder? Pues esa es una orientación para nombrar a modo a los magistrados electorales de cualquier nivel, regionales o federales, o bien a los soples, o bien a los consejeros del INE. Eso no es posible. Lo digo con respeto, pero al rato va a aparecer Lord Molécula como presidente del INE, ¿no? Pues porque es afín a la 4T. La argumentación, Manuel, senador, que insisten en ella, que creo que vale la pena meternos tantito, es que hay un mandato constitucional de un triunfo electoral que les da una mayoría y por lo tanto les da derechos y obligaciones y atribuciones. ¿Cómo ves esta parte? A ver, con todo respeto, la Constitución es para todos, no es para la 4T. O sea, claro, hubo un mandato constitucional en la elección de Peña, hubo un mandato constitucional en la elección de Calderón, de Fox, de Cedillo, etcétera. Eso no es un argumento. Yo soy constitucionalista y no es un argumento para los mexicanos. Y no puedes estar cambiando la Constitución a modo del gobierno en turno. Por eso, para hablar de un bipartidismo, que esa es la orientación de este importante programa que tú diriges, pues obviamente teníamos que hablar de la desaparición del sistema democrático en México, y eso no va a suceder. Ahora, si alguien me dice a mí, Javier, que este sistema no ha funcionado, ha sido parte de un fraude permanente, pues con todo respeto, quien me lo quiera decir no va a tener ningún argumento, porque este INE fue el que avaló el triunfo del mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sí. Este INE es el que avaló todos los triunfos y todas las resoluciones que se dieron el año pasado, en este año, que está por concluir, en una elección interesante de varios estados del país y de varios municipios y diputaciones locales. Con todo respeto, esta reforma electoral no va a transitar como el Ejecutivo lo está enviando, pero lo que sí es sano es que se escuchen a todas las voces, que exista un gran debate, que obviamente pues pueda en este momento de cara al país dar puntos de vista distintos, es sano, pero yo te lo digo como senador priista, no va a desaparecer el INE. O sea, yo no estaría dispuesto a revertir el triunfo democrático de la ciudadanía, insisto, no es un traje a la medida del presidente en turno, no va a desaparecer los tribunales federales electorales, los soples menos, o sea, existe ya todo un andamiaje democrático que por arte de magia no puede desaparecer en este país, y no lo vamos a permitir. Yo tuve experiencia con los soples, entiendo que pueden ser de altibajos si quieres, pero Tamaulipas, en el pasado proceso electoral, que hizo un gran trabajo a pesar de lo que sabemos que vive Tamaulipas, en el Edomex, en varios estados. A ver, déjame preguntarte antes de que presentemos a Verónica, te diría, hay como en el imaginario colectivo, como se dice ahora, ¿no? Hay en el imaginario colectivo la idea de que el PRI va a ser presionado, la idea de que al PRI otra vez le van a torcer la mano, el brazo, y va a tener que, como pasó con la reforma anterior, como pasó con la militarización, etcétera, y particularmente en este inevitable, te diría, es inevitable hablar de ello, este refuego político derivado de la audioteca de la gobernadora de Campeche. A ver, yo te diría, ahí qué va a pasar, porque en la Cámara de Diputados parece que puede pasar una cosa y en la Cámara de Senadores puede pasar otra. Primero debo de negar absolutamente el imaginario colectivo. Sí. O sea, puede existir, sí, pero no lo puedo permitir, porque yo voté a favor y voy a volverte a dar mis razones de por qué voté a favor, respetando los puntos de vista distintos y los votos que se dieron de otros grupos parlamentarios. Pero eso nunca se habló de ti, que a ti te presionaran. No sé si pasó, pero yo tengo que hablar por mí, claro. ¿Sí me explico? O sea, a mí nadie me presiona, ni me puede presionar, ni me van a presionar.
Pero yo logré, con un grupo de compañeros legisladores y compañeras, cambiar el quinto transitorio. Y si hablamos de militarización en este país, tenemos que hablar de la desmilitarización, porque los militares y las Fuerzas Armadas ya están en la calle, Javier. Yo te lo decía fuera del programa. O sea, con todo respeto, tenemos nosotros que darle recursos a las policías municipales y estatales de todos los estados del país. Claro, unos tienen más incidencia delictiva que otros municipios también tienen este mismo estándar, y no podemos seguir con el discurso los que gobiernan, insisto, diciendo con una muy buena intención, sí, vamos a fortalecer policías estatales y municipales, y obviamente con esto la Guardia Nacional madura y las Fuerzas Armadas regresan a sus cuarteles. Esa es una buena intención, se requieren recursos, y nosotros logramos un fondo para el 2023, recursos adicionales para policías municipales y estatales, y al final de cuentas que existe una bandera blanca si es necesario. En algún municipio, pues que se retire la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero te quiero decir que yo voté a favor porque cada quien ve el estado que representa. O sea, yo no voté partidistamente, ¿eh? Guerrero. Te hablo de Acapulco, que tú quieres mucho Acapulco, Javier, y que es un referente de mi estado. Obviamente Costa Chica, Costa Grande, Taxco, La Montaña, no se diga Tlacotepec. La seguridad que da el patrullaje de la Guardia Nacional y obviamente de la Marina, que tenemos una base naval muy importante en Acapulco, ¿qué es lo que genera en mi estado? Particularmente en la fuente de ingresos más importante que es Acapulco para miles de guerrerenses. Seguridad, turismo, es una ecuación que no falla. Empleo y derrama económica para miles de guerrerenses. O sea, esto sí te lo digo convencido. Voto a favor. ¿Y qué sucedió al otro día? San Miguel Totolapa. O sea, Guerrero es un estado totalmente complejo, donde hay que apoyar a la gobernadora, hay que apoyar a los municipios, y obviamente yo voté consciente en estos términos de lo que yo represento como senador guerrerense, mi estimado Javier. A ver, bueno, todavía no te nos vayas, porque me tengo que ir. No, te pido. Oye, digámoslo futbolísticamente, el último minuto también tienes 60 segundos. A ver, bueno, pero sí entiendo, hay que ir a comisiones. Yo le quiero agradecer a la senadora Verónica Delgadillo García, ella es de Movimiento Ciudadano Jalisco, Guadalajara, secretaria de la mesa directiva, secretaria de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, integrante de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. ¿Cómo está, senadora? Gracias. Feliz de estar contigo, Javier, después de mucho tiempo compartiendo un pequeño espacio esta mañana contigo y con tu auditorio. Ahora sí teníamos tiempo de no vernos, y todavía más, hasta fui su elección cuando, no sé si perdió o no. ¿Te acuerdas? Allá en Michoacán, hace ya bastantes años, ¿no? Yo no perdí mi sufragio del PRI en la época de Guadalajara y gané la gubernatura en 92. ¿Quién ganó ahí? ¿Recuérdame? Que luego falleció, Eduardo Villaseñor, que descanse en paz, tuvo un accidente. Luego falleció, recuerdo. Sí. Bueno, estamos con el senador Cristóbal Arias Solís, de Morena, Michoacán de Ocampo, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Justicia Jurisdiccional, Estudios Legislativos Primera. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, mi querido Javier, qué gusto saludarte tan cerca y tan distantes aquí en el Congreso del Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores. ¿Ya conocías tú esto o no? Este espacio no me habías invitado, caramba. No, pero no conocían aquí abajo. No, yo no. No, tampoco. Está padrísimo. Oigan, al rato que les den muy una... digno. La verdad que lo vale, no saben. Claro. Están preciosas las instalaciones, ¿eh? Está muy bien. Yo preferiría estar más arriba en la planta, en el primer piso, por si hay algún temblor o algo. Aquí más estamos, rápido. a lo mejor aquí estamos más seguros. Estamos más seguros. Bueno, se va a retirar Manuel porque tenía a las 5. Tengo la Comisión de Justicia. Sí, yo también. Sí, pero aguántenos ahí, rápido, platicamos. Aquí a la mesa. Bueno, muchas gracias. Gracias, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias. Con cariño y afecto. Gracias. A ver, les cuento, Verónica, les cuento, Cristóbal, en qué andamos, un poco para... En los programas anteriores, sí, no te importa pasarte para acá, vas a estar hasta más cómodo. En los programas anteriores nos fuimos dando cuenta que el tema de la reforma electoral era clave, porque nos generaba en la reforma electoral secuelas de lo que podrían pasar. Entonces yo iba a hablar incluso de un bipartidismo, por como quedaran eventualmente la disposición de las diputaciones, ¿no? O sea, con una mayoría muy marcada y otra minoría, en fin. Pero también nos dimos cuenta que para este tema tendríamos que detenernos un poquito, antes que nada, en lo que están haciendo ahorita, que ya se echara a andar el tema de la reforma electoral. Entonces, yo les propongo que vayamos viendo la reforma electoral, qué piensan de ella, cuál va a ser su tenor
de votación o por dónde creen. Y la gran pregunta que uno se hace, ¿tendremos que hacerla ahorita o tendremos que esperarnos, no? Que esa es la otra, o qué podríamos hacer ahorita y qué nos inquieta a todos profundamente sobre la autonomía del INE, OPLES, etcétera. A ver, Verónica, empezamos. Pues en el mismo sentido, nosotros en el Movimiento de los Ciudadanos nos preguntamos si es el momento para hacer una reforma electoral, cuando tenemos una elección tan importante en el 2024. Una institución que nos ha demostrado que puede hacer ejercicios democráticos que le funcionan a nuestro país. Por supuesto que hace falta perfeccionar y mejorar al INE, pero ¿cómo haciéndolo más transparente, no? Con mejores controles para que rinda cuentas, ¿cómo garantizamos, por ejemplo, que el dinero que participa en las campañas no venga del crimen organizado? Son puntos que en algún momento se tendrían que tocar, pero creo que el planteamiento que está haciendo el presidente y su mayoría no son los adecuados, no alimentan a la democracia en nuestro país. Porque de fondo, muchas y muchos pensamos que lo que buscan con esta reforma electoral es cargar los dados a su favor. De alguna forma es tener una incidencia en el árbitro electoral para poder llevar mano en las elecciones. Yo te lo digo con todas sus letras, el Movimiento Ciudadano no estamos a favor de que en este momento se comience esta discusión. Repito, claro que se puede mejorar esta institución, por supuesto, cualquier institución es perfectible, pero en los términos en los que se pone en la discusión, en el marco que se encuentra hoy nuestro país, impulsar una reforma de este nivel, lo único que va a hacer, repito, es cargar los dados a favor de Morena y de su mayoría. Yo creo que tendríamos que estar discutiendo otras cosas. Otras cosas, por ejemplo, aunque se ha discutido esta semana lo de la seguridad pública, pues bueno, no da resultados. Se aprobó, si bien hace 2 semanas, la ampliación de la presencia del ejército en las calles, pero hemos evitado el verdadero debate. ¿Cómo le hacemos para recuperar la paz en nuestro país? Ese sí es un tema que le compete a este gobierno antes de que termine. Pero como ya está de alguna forma resignado a que su estrategia de seguridad ha sido fallida, que no le ha dado respuesta a las mexicanas y los mexicanos, quiere llevar al debate donde le conviene, no donde le conviene al país. Y respecto a lo del bipartidismo que tú decías, Javier, aquí creo que hay que reflexionar un poco. El bipartidismo tuvo un escenario importante en nuestro país, dominó la escena pública durante un tiempo. Y fue gracias a la lucha de diferentes movimientos que se empezó a fragmentar ese bipartidismo, y fue para el 18 donde se dio un espíritu que rompió ese bipartidismo, y no solo fueron 3 opciones, fueron diferentes opciones. Aquí está Movimiento Ciudadano, que emerge con mayor fuerza en el 2018. Nosotros comenzamos a gobernar Jalisco. En el pasado proceso electoral comenzamos a gobernar Nuevo León. Cuando nos preguntamos sobre el bipartidismo, hay que pensar, ¿a quién le conviene esa narrativa? ¿A quién le conviene que la política sea vista como que solo hay 2 opciones? Y esas 2 opciones son instaladas en una narrativa desde la presidencia de la República, que se la pasa diciendo que por un lado están los malos y por otro los peores. Y digo los malos porque ellos tampoco han dado buenos resultados, se comprometieron y que iban a hacer cosas diferentes y salieron peores. Entonces, ¿esta narrativa le conviene? Pues sí, a los partidos de siempre, sí, al presidente de la República, pero no es una narrativa que le convenga a nuestro país. México necesita diferentes opciones y ya se están construyendo. Claro que los partidos tienen fecha de caducidad. Claro que los partidos van a agotarse frente a los ciudadanos cuando dejen o están dejando de representar sus intereses, su agenda. Pero hoy en Movimiento Ciudadano, yo te puedo decir claramente, estamos concentrados en construir una alternativa para este país, lejana a ese bipartidismo, que demuestra que México sí tiene opción. Y un ejemplo te lo digo con lo que estamos haciendo el día de hoy en Movimiento Ciudadano. Durante 2 años comenzamos un ejercicio de reflexión. Eso es lo que necesita este país, no una reforma electoral. Comenzamos un ejercicio de reflexión sobre cuál es el México que nos imaginamos. Porque México no es una elección, México es una nación que tampoco es un presidente ni una mayoría. México somos todas y todos. Y en Movimiento Ciudadano, desde hace 2 años, convocamos a un ejercicio de deliberación, de reflexión sobre ese México que queremos. Un México federalista, incluyente, ambientalista, feminista, un México con una visión socialdemócrata donde nadie se quede atrás. Esas son las discusiones que necesita nuestro país. Y con estas discusiones que hoy estamos llevando en Movimiento Ciudadano, yo te puedo decir, México tiene una alternativa distinta al bipartidismo y a México le conviene esa alternativa. Le conviene que la pluralidad esté expresada en todos sus espacios porque es la única manera en la que los ciudadanos se van a sentir representados. Bueno, a ver, Cristóbal, senador, ¿cómo ven las cosas también bajo esta óptica? Entiendo que hay una idea de que los procesos electorales, las elecciones, nos cuesten menos de entrada, ¿no? O sea, la gran cantidad de dinero a los partidos,
las prerrogativas, toda una serie de cosas. Pero al mismo tiempo también, digo, tú mejor que nadie puedes ser ejemplo de ello, ¿no? O sea, nos cuestan tanto las elecciones pues porque las tratamos de estructurar sobre la confianza de los electores. Por eso nos han venido costando tanto. A ver, ¿cómo ven las cosas cuando me parece que empieza a perfilarse una o dos posiciones muy claramente definidas, ¿no? La de ustedes y la que tiene gente como Verónica o gente incluso como ahorita dijo el senador Manuel Añorbe, ¿no? Aquí del PRI. Bueno, yo celebro que en este momento me parece que es buen momento, es oportuno. Tras de ti estoy viendo la pantalla. Sí. Están ya en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizando, discutiendo una necesaria, siempre es importante, reforma político-electoral. Yo creo que no es tarde, es un buen momento. La próxima renovación de poderes pues es hasta el 2024 y es un asunto que es inherente no nada más a las autoridades gubernamentales o legislativas, sino a la ciudadanía en general. Estoy seguro que les interesa para que avancemos en ese proceso de transición democrática en el país, que es susceptible de estar siendo revisado, de mejorar de manera concurrente entre ciudadanos y autoridades, y que pues se tenga un árbitro electoral efectivamente objetivo, imparcial. ¿No lo es? Yo creo que ha dejado mucho que desear y a veces hasta nos suplanta a los legisladores legislando de facto, ¿no? Entonces yo creo que sí se requiere revisar integralmente, no es únicamente la cuestión que tenga que ver con el árbitro electoral. Es decir, hay muchísimos aspectos que se tienen que analizar. Yo le pregunto a mi compañero Cristóbal, ¿de qué serviría impulsar la propuesta de Morena y del presidente que plantea que el árbitro electoral sea popular? ¿Eso en qué beneficia a la democracia? Pues yo creo que es una forma de evitar que luego los partidos políticos que están representados en el seno de los órganos legislativos se repartan, como ha venido ocurriendo, y estos no son la excepción, como cuotas, los nombramientos de los funcionarios electorales, en este caso de los consejeros electorales. Yo creo que no está mala propuesta, que justamente se va a analizar y a debatir, que sea un voto directo. Pero que en el futuro incluso debiera irse hasta en el Poder Judicial, también no hay que descartar. ¿De qué le sirve a nuestros procesos democráticos llevar árbitros que van a ser populares? Lo que necesitamos son árbitros especializados, porque lo que está en juego es la vida democrática de nuestro país. Los planteamientos que hace Morena en esta reforma electoral no benefician realmente a la democracia. Repito, cargan y benefician a un sector. Yo creo que, de verdad, repito, no es el momento para hacer esta discusión. Sí hay que fortalecer a la institución, pero en este momento pensemos, ¿a quién le conviene que se haga esta reforma? ¿A quién le convienen esos planteamientos? A las mexicanas y a los mexicanos, ¿no? Hay una mayoría y un gobierno que están mucho más preocupados en los procesos electorales, en cómo pueden perpetuarse en el poder, que en gobernar. A ver, ¿cómo ves las cosas, Cristóbal? Déjame plantearte para otro saque. Sí, ¿no? Para otro saque. Por favor. A ver, que de alguna manera lo dice Verónica, ¿no? La senadora. Digamos, uno entiende lo de la representatividad, y me parece que es una aspiración legítima de las sociedades. Pero colocar, por ejemplo, bajo un criterio de votación, personas que van a tener responsabilidades muy altas, no es que haya un menosprecio de las personas, sino que las sociedades se distinguen por su formación, por su profesionalización, por sus especialidades, ¿no? Entonces, a ver, yo nomás de pensar que nombren un juez a través de un proceso de votación, me parece un poquito inquietante, ¿no? Para el desarrollo de la actividad del juez, la responsabilidad que tiene el juez, como sucede con los integrantes de los consejeros, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral. A ver, eso, como otro saque para echar. Es una falsa apreciación que tienen ustedes dos, porque la especialización no tiene que recaer estricta y necesariamente en un consejero electoral. Sí hay todo un equipo técnico y de carácter profesional. El primer Instituto Federal Electoral que tú logras de registrar, había colegas tuyos como consejeros electorales. Y entonces
de los que están actualmente, pues no tienen que tener una licenciatura, una maestría, un doctorado en Derecho Electoral. Es más, yo incluso iría más allá que la iniciativa del presidente de la República, pero no creo que me van a hacer mucho caso. Yo pienso que debería haber un organismo como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es un organismo muy profesional que realiza todos los censos y que tiene todos los instrumentos, gente especializada, que debería ser como en otros países del mundo, Alemania, por ejemplo, que debería de organizar los procesos electorales, y que es una sección modesta de profesionistas, de funcionarios de rango menor, los que hacen el proceso electoral, porque la gente tiene confianza en ese organismo que es el equivalente al INEGI, y no tener que hacer y crear gigantescos aparatos burocráticos, costosísimos, donde se ganan los sueldos más altos en el mundo, en la vida democrática del país. Entonces, yo siento que ese no es el caso. Y lo mismo, hay que poner requisitos. Si un juez o un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Unión en el futuro pudiera ser designado una parte mediante el voto directo y popular, es reuniendo una serie de requisitos de lo que tenemos en las universidades públicas y privadas de nuestro país. Es muchísimos profesionistas de una gran calidad, que podrían seguramente desempeñar con toda eficiencia, con toda responsabilidad y profesionalismo la tarea de juzgadores. ¿Cómo la ves, senadora? Pues a mí me preocupa esa reforma que propone Morena por varias razones. Primera, normalmente las reformas electorales son impulsadas por las minorías o los grupos que están en oposición. ¿Con qué? Con el interés de generar esta pluralidad, con el interés de garantizar la representatividad de todas las personas. Y sí me genera suspicacia porque el gobierno es el que ahora le impulsa. Porque, repito, pareciera que lo que quiere es tener control sobre el propio árbitro y el proceso electoral. Además, para mí es un reflejo de la forma en la que ha trabajado este gobierno. Todo tiene que ser popularidad y nada de especialización. Este gobierno se la pasa en el arengue. Todas las mañanas lo vemos así al presidente y se ha dedicado 4 años a hacer campaña. Entonces, pues, claro, en ese sentido se entiende que quiere hacer una propuesta de campaña, no de gobierno. ¿Por qué no lo estamos viendo al presidente y a Morena haciendo propuestas de gobierno, haciendo propuestas de cómo cambiamos la realidad de este país, no? Repito, su mente siempre está pensando en campaña. Y otra cosa es, se privilegia esta popularidad por encima de la capacidad. Hay que ver las designaciones que ha tenido el presidente en cada uno de los espacios. Él lo ha dicho, no le importa que sean capaces, no le importa que conozcan, con que le sean leales para el presidente es suficiente. A mí me parece que no deberíamos abrir la puerta a una reforma electoral en este momento, que tenemos que ponernos a discutir otros temas. Es nuestra responsabilidad como senadoras y como senadores, y le queremos ayudar al presidente a que le vaya bien a nuestro país. Ahí vamos a poner nuestros votos para ese tipo de discusiones, no para ocurrencias, no para caprichos, no para reformas que le han hecho daño a nuestro país. Y yo lo que invito también a la gente que nos está escuchando es que siga muy de cerca este proceso, porque luego dicen que hay algunos partidos que le hacen el juego a Morena. Hay que ver cómo van a reaccionar los partidos frente a la presión de Morena, frente a esta posible reforma electoral. Hace un mes no tenían 10 votos y en 10 días consiguieron 10 votos. A mí me preocupa mucho que pongan en vilo la democracia, en vilo la democracia de nuestro país, permitiendo una reforma electoral que nos va a afectar a todas y a todos, y bajo cuáles mecanismos Morena y su mayoría van a conseguir esos votos. Oye, te digo algo que nos han dicho varios legisladores priistas, que ellos no van con la reforma electoral. Entiendo. Pues eso dijeron la otra vez. Hay que recordar hace un mes. Eso dijeron, que no iban. Sí. Pero el primor no es nuevo, Javier. El primor lo hemos visto desde el 2019 que yo llegué. Bueno, yo desde que yo llegué como senadora, yo ya veía que bailaban ahí de la manita, dicen por afuera que no son lo mismo, pero cada que les conviene les dan los votos para las reformas más importantes. A ver, la reforma de la Guardia Nacional en diputados pasó por los votos del PRI. Aquí llegamos y la frenamos para que tuviera un mando civil y no militar. Aquí les corregimos la plana. ¿Quién le dio también los votos para el 19 constitucional al presidente y a la mayoría de Morena? Pues nosotros no fuimos. Y luego dicen que ellos no son. Pero ¿quién le dio los votos hace unas semanas para la ampliación de la presencia del ejército en las calles? Entonces yo sí creo que parte de... ¿Quién hizo la propuesta? Pues mira, o sea, y luego dicen que no son lo mismo. Entonces, bueno, está bien bonito decir que no, pero mira, los hechos hablan por sí solos.
A ver, desde hace rato me pediste la palabra, perdón, Cristóbal, senador. Sí, es que era porque pues esta mañana está muy, no digo que desatada aquí mi colega Verónica, ¿no? Pero de bueno, eso se trata. Pero está bien, ¿no? Yo respeto lo que dice, no lo comparto en su mayoría y siento de la crítica que hace en contra del presidente. El presidente se defiende por sí mismo, prueba de ello es el alto grado de popularidad que sigue teniendo, eso es indudable que lo tiene. Entonces ni siquiera me puede señalárseme aquí que vengo de defensor de oficio del presidente. Lo que sí quiero señalar es que acostumbrados a un presidencialismo a ultranza, pues al viejo estilo del PRI gobierno y hasta del PAN gobierno en su efímero ejercicio de poder de los sexenios, nos quedamos acostumbrados al mimetismo presidencial en el que casi todo eran boletines, o era el secretario de Gobernación, el vocero regular del presidente de la República, y ahora estamos viviendo 4 años de un estilo de gobernar y de un estilo personal de gobernar, parafraseando, como tú habrás de recordar, a otro gran destacado colega tuyo, periodista, politólogo, colaboró en las páginas brillantes de una época de Excelsior, escritor, don Daniel Cosío Villegas, que escribió por los 70s un libro que se llamó justamente El estilo personal de gobernar, que le desagradó muchísimo al presidente de entonces, Luis Echeverría Álvarez. Y entonces lo traigo a colación, porque ahora es todo lo contrario. Tenemos un presidente que está constante, presente, diario, cotidianamente, por las mañanas, el tiempo que haga falta, y no gusta que haya un presidente que conteste, que no se quede callado, que no filtre ataques a través de comunicados de los medios de comunicación, o que sea el sector de gobernación. Da la cara constante, puede estarse o no de acuerdo, eso es democrático, con razón o sin razón. Él también puede equivocarse, pero yo no creo y dudo de que en estos 4 años haya sido un gobierno que busque. Dices que el presidente tiene una gran popularidad. Pues claro, la estrategia presidencial y la estrategia de este gobierno ha sido construir popularidad, no resultados de gobierno. No han trabajado por demostrar que a México le puede ir bien. Y no lo digo yo, lo dicen los resultados. Estamos en el sexenio más violento de la historia reciente de nuestro país. Casi 130,000 asesinatos, 35,000 desaparecidos, 38 periodistas asesinados, miles de feminicidios, 4 millones de personas más en la pobreza, la violencia. Cuidar hoy los derechos humanos o la naturaleza puede ser símbolo de muerte. Es decir, nada más díganme dónde están los resultados. Por eso, repito, se da la razón a que este gobierno está concentrado en construir popularidad, en construir esta alianza con las personas solo por el carisma. Y él es un gran carismático, el presidente hay que reconocerlo, claro que lo es. Pero repito, entonces, ¿dónde están los resultados de gobierno? Además, estamos realmente en un gobierno democrático cuando su mayoría en este espacio y en la otra tribuna nunca escuchan en el debate, agreden también en el debate, cuando cumplen a rajatabla lo que instruye desde la mañanera el presidente de la República, cuando él manda reformas o manda algunas iniciativas y no se le cambia ni una coma, o se le cambia la coma que también se le olvidó poner al presidente y que le convenía. Entonces, yo sí creo que estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, y yo sí creo que sí hay opciones políticas, Cristóbal, que tienen sus propias opciones y que no estamos recogiendo corcholatas. Y yo lo digo con mucha conciencia en Movimiento Ciudadano. Yo creo que hoy somos una opción muy clara para nuestro país. Gobernamos 2 estados importantes y por donde le vean tenemos muchas opciones que podrían ser candidatos presidenciables para el proceso 2024. ¿A quiénes? Y lo más importante que yo quiero decir, porque más de hablar de nombres... ¿No contéstasela? ¿Quiénes? Pues mira, es muy claro, tenemos muchos perfiles y va desde aquí. Tenemos a nuestro senador Dante Delgado, que es un hombre que es un estadista también, que es un hombre de Estado, que es el único que hoy puede hablarle de frente al presidente de la República, y que las cartas que le ha dirigido, las 7 cartas al presidente, hablan muy claro cómo entiende uno y entiende otro la política. Y tenemos también a nuestros gobernadores, y también está Luis Donaldo, y también está Patricia Mercado. Es decir, tenemos muchos actores y actoras que pueden dar esta batalla. Pero más allá de eso, que creo que es lo que también nos hace muy fuertes en Movimiento Ciudadano,
es que estamos construyendo un proyecto de país, Javier. Nadie lo está haciendo. Mientras que la discusión está en cómo se gana un proceso electoral, cómo vencen al presidente como si México se tratara de un presidente, eso está haciendo algunos grupos de la oposición. Nosotros estamos pensando en México, en trazar esa hoja de ruta y mover a México hacia el futuro, porque México sí tiene derecho a tener futuro, un futuro plural, un futuro diverso, un futuro donde nadie se quede atrás, un futuro con esta visión socialdemócrata. ¿Dónde está la visión de este gobierno? ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Dónde está su agenda programática? ¿Dónde han dado espacio a un proyecto de nación distinto más allá de la manera discursiva? Porque aquí, mira, abrazaron muy bien la bandera de vamos a tumbar la corrupción y la corrupción se va a barrer de arriba hacia abajo y la vamos a sepultar. En hechos realmente pasó. Ese era el proyecto de país, esa era la 4T. No han construido una alternativa para México, los resultados lo dicen, no el discurso. Si lo comparamos con popularidad, pues siempre va a ganar el presidente. Pero lo que queremos son hechos, inversión, Estado de Derecho, que seamos un lugar reconocido a nivel internacional, como en algún momento, en algunas circunstancias lo fuimos. Hoy no. Hoy no somos un país donde la gente quiera venir a invertir porque sabe que hay incertidumbre en muchos mecanismos, porque sabe que no se están cumpliendo tratados internacionales, porque sabe que el propio gobierno reiteradamente viola la Constitución. Entonces, yo para cerrar esta parte, yo creo que ¿qué necesita México en este momento? Insisto, no una reforma electoral. El gobierno tendrá que pensar cómo va a cerrar estos 2 años que le quedan. ¿Cómo le va a hacer para pacificar el país? ¿Cómo le va a hacer para sacar de la pobreza esos pobres que este mismo gobierno construyó? A ver, vamos, más allá de tu planteamiento, a ver, meto ahí algunas ideas. Los términos en los que se da la reforma electoral es una paradoja, ¿no? Porque es un instituto que es muy reconocido en la sociedad, ¿no? Se genera confianza, si quieres por la credencial del elector, pero genera confianza. Las pasadas elecciones del 2021, el asunto salió bien. Tiene un reconocimiento internacional. Surgen preocupaciones fuera del país, que podemos interpretarlas como queramos, de que no cambien eso que está ahí en cuanto a algunas de sus esencias porque funciona. A ver, con esto, de esta parte, ¿qué piensas, Cristóbal? Que está yo creo que cada vez está más sobre la mesa y hay muchas voces que dicen, ¿qué van a hacer? ¿No? Y luego, si no quieren cambiarle ni una coma, ¿qué van a hacer? A ver esto. Apenas estamos en el proceso, ¿no? De análisis, de discusión. O sea, ¿sí están dispuestos a cambiarles más de una coma? Yo creo que se demostró recientemente, con motivo de la reforma constitucional, para dar pie a que la oposición se le tomó en cuenta para que se prolongara la participación de la Guardia Nacional. Entonces, se modificó más de una coma, de un punto y coma. Ahora, yo debo de decir algo, la intención tanto de los legisladores, de nosotros, y que apoyamos la iniciativa de reforma del presidente, es seguir cuidando todo lo que tiene que ver con un árbitro electoral. Javier, Verónica, no ha habido ningún atropello del que ustedes como oposición puedan señalar de intromisión en el debilitamiento del órgano electoral o de que se hayan cometido fraudes como se hizo por el PRI, por el PAN. Mira, hay un marco pleno de libertad de ustedes mismos como minoría. Yo nada más quiero que registre, porque era muy joven, Vero, a lo mejor todavía no nacía cuando yo fui senador la primera vez, Javier, pero si tú lo registras. Nosotros fuimos atropellados y fuimos, de veras, no es una exageración, Javier lo sabe perfectamente, ahí está registrado en la historia política contemporánea de nuestro país, las represiones de que fuimos objeto por ejercer nuestro derecho al voto por los gobiernos priistas y panistas. Yo fui senador éramos 4 senadores de la República, jamás no obstante ese ambiente de hostilidad y de agresión, jamás nos expresamos, aún dentro del marco de libertad nuestro como legisladores, como lo han hecho colegas de ustedes en la oposición, de la manera más majadera y calumniosa en contra del presidente de la República, y se les ha respetado. Jamás, ¿cómo iba a querer que algún día alguien que fue candidato a la presidencia de la República, como este señor Fernández de Ceballos, que utilice los medios donde escribe
para insultar injuriosamente al presidente de la República. No lo puedo creer que alguien que aspiró a la presidencia de la República y que está escribiendo en Milenio, no recuerdo qué medio. Entonces, hay una plena y absoluta libertad, no se ha reprimido a ningún periodista, no se ha reprimido a ningún partido político, no hay presos políticos en nuestro país, hay una libertad de expresión que hasta en pasquines, en los pueblos más apartados del país, están utilizando para injuriar al gobierno de la República y al presidente de la República, y no han logrado de ninguna manera socavar la confianza que la gente le tiene. Y estamos seguros que esta reforma electoral es para beneficio, para bien de la democracia en México, para el país, para garantizar los derechos de los ciudadanos. Deben de tener esa confianza. Este gobierno no ha hecho ningún fraude electoral. Debe darnos confianza. Yo solo para hacer unas precisiones, en Movimiento Ciudadano jamás le hemos faltado respeto al presidente. No, dije que colegas tuyos, pero lo quiero dejar aquí claro, porque tú eres de las más respetuosas. Yo respeto al presidente, respeto la investidura, él merece todo mi respeto. Hoy es el jefe de nuestro país, y yo al contrario digo, aquí estoy como senadora de la República, y lo dije hace un momento, dispuesta a dar mis votos y los de Movimiento Ciudadano cuando pongan sobre la mesa asuntos que vengan en beneficio de la gente, y así lo hemos hecho. La reforma del Cuarto Constitucional, nosotros les dimos también los votos, ¿no? Pero bueno, respecto al INE, ¿qué ha hecho? ¿Qué intromisión ha hecho el presidente? Pues bueno, yo puedo decir que desde la mañanera todos los días esta persecución discursiva reiterada hacia esta institución, por supuesto que la fragmenta, por supuesto que genera desconfianza, y no solo a él, sino a todas las personas que piensan diferente al presidente. Estos 4 años han sido muy particulares, porque en estos 4 años, a través de la narrativa del presidente, de la mañanera, y que además es repetida reiteradamente por sus mayorías en ambas cámaras, se ha denigrado a las instituciones y se han ido desmantelando poco a poco las instituciones que daban certeza a nuestro país. Y voy a poner un solo ejemplo. ¿Qué tal con todos los científicos y científicas en nuestro país? ¿Qué tal estas instituciones tan prestigiosas que investigaban por nuestro país? ¿Y qué? No, hay corrupción. Y se ha encargado de desmantelarla y poner a personas incapaces, como Bulla, ¿no?, al frente. Y así podríamos repetirlo en diferentes lugares. El presidente tiene una narrativa permanente que ha desmantelado o ha fragmentado la confianza de la gente en instituciones que daban solidez a nuestro país. Y el INE ha sido una de esas. Para mí, me parece que lo más delicado es eso. Si el presidente se mantuviera al margen de manera respetuosa, que él se dedicara a gobernar y dejara a los que les tocan los procesos electorales, seguir los procesos electorales sería otra cosa, pero tener esta agresión permanente a la oposición, a las voces disidentes, a las instituciones que son críticas, a las instituciones que sostienen la democracia de nuestro país, fragmenta la democracia, fragmenta también la confianza y lastima a todos y a todas y a todos en México. Entonces, yo solo sí lo quería dejar ahí en claro, y bueno, yo creo que hoy tenemos... A ver, entremos en en las posibilidades, ¿no? En lo que pudiera hacerse. Yo creo que todos sabemos que es perfectible el proceso electoral mexicano, ¿no? Es perfectible. Cada elección algo aprendemos. Lo que pasa es que generalmente cuando pasan las elecciones es cuando lo hacemos, y aquí lo estamos haciendo al final. Entonces habrá motivos, lo que se quiera. Pero es muy importante lo siguiente, que sí, que no. Esto es lo que va a ser la gran clave del asunto. Porque también hay algo, y yo creo que Verónica lo has dicho, no nos podemos sentar a decir no voy a discutir nada. Y tampoco me puedo sentar a decir no le voy a cambiar nada esto, ¿no? Porque pues, entonces ni para adelante ni para atrás. Pero a ver, yo pregunto, ¿qué sí, qué no podemos hacer con la reforma electoral? Yo creo que sin que se conozca a detalle, les recuerdo que sé que lo saben bien, el canal del Congreso difundió durante 2 meses, casi 1 mes y medio, un parlamento abierto de enorme riqueza, con personajes extraordinarios. A mí me tocó conducir las mesas en el canal del Congreso sobre la reforma electoral. Ahí se dijeron muchas cosas que eran útiles. Entonces, hago todo este preámbulo, senador, para decirte, Cristóbal, que sí, que no, ¿no? Porque yo creo que vamos a entrar, ¿no, Verónica, en eso? Que sí, que no. Ese va a ser justamente el centro de la discusión, lo que tú acabas de señalar, que sí y que no. Estamos en el principio formal del proceso legislativo, y entonces recordemos, esta es una reforma constitucional, es decir, sin la participación
de las minorías y su voto no puede transitar, porque se requiere una mayoría calificada, de tal manera que pues estamos comprometidos todos, espero que así ocurra, a poner lo mejor de nuestra parte en argumentos, en planteamientos, para ver qué sí y qué no, que creo que no acabaríamos aquí, necesitas volvernos a invitar a otra entrevista, de agotar ya sobre algunos puntos concretos, sobre el árbitro electoral, sobre la supresión de los legisladores plurinominales en la Cámara, sobre la parte que toca aquí al Congreso. Recordemos que en la Cámara de Senadores pues hay de mayoría y de primera minoría, y si se suprimirían los 32 de lista, en fin, es decir, hablar del presupuesto del organismo, hablar del financiamiento de los partidos, es decir, pues nos llevaría habría que abordar temas. Pero se perfila, ¿no? Se perfila. Sí, ¿estás de acuerdo con que desaparezcan los soples o no? Yo estoy de acuerdo. Mira, la verdad, yo lo hemos vivido y padecido. Es decir, son verdaderos organismos burocráticos en el que al final todo viene a dar después de un largo y tortuoso, o largo y sinuoso camino, como aquella famosa canción de los Beatles, o de un proceso kafkiano, recordando a José K. de Proceso de Franz Kafka, en los soples. Todo viene a dar a las salas regionales o a la sala superior en materia jurisdiccional. Entonces, pues dices, bueno, ¿qué es esto? Pues entonces tengamos el único organismo que nos permita tanto organizar las elecciones en el país como el organismo jurisdiccional que imparta justicia electoral en México, que ojalá no estuvieran tan cargado. En la medida en que avancemos en el proceso de democratización de la vida nacional, pues ojalá que no se partidice la justicia y que no tengan casi chamba las autoridades en materia de... está aburrido, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces yo aspiro a que algún día en nuestro país pues se acepten los resultados, porque haya la confianza de la actuación del ciudadano y de la autoridad electoral, que ni siquiera haya representantes necesariamente en las casillas, que lo que cante, el que cuenta los votos como funcionario, yo aspiro que un día sea el INEGI, no un INE, pues que todo el mundo lo aceptemos y que además te enteres por la televisión porque dieron a conocer una encuesta de salida y que la acaten todos los candidatos y la aplaudan los ciudadanos. Ese es el modelo de democratización para la vida de nuestro, que yo aspiro, que probablemente soy un soñador y un iluso y que falta muchos años luz para que eso ocurra. Pero no sé si con esto te contesto. No, vamos perfilando. Muy sí, ambiciosamente. Es que se va perfilando. Muy ambiciosamente. Se va perfilando que sí que no. Yo recuerdo, Verónica, en la elección del 2000, lo que yo siempre he llamado el síndrome de los chilaquiles. Déjenme decirles por qué. Porque estábamos cubriendo la noche de la victoria de Fox y entonces nosotros estábamos acostumbrados a que 10 de la mañana o 12 de la mañana del día siguiente y a ver si medio sabemos algo, ¿no? Y entonces ese día salió el presidente Zedillo y José Goldenberg. Sí, los dos. José Goldenberg, claro. Y luego el candidato del PRI. El candidato del PRI, a reconocer. Bueno, cuando sale eso, me acuerdo que ya nos íbamos a las 11:30 de la noche, 11 de la noche, yo no lo podía creer. Y entonces la gente muy amable que trabajaba dijo, oigan, ¿qué no le van a entrar? Ya hicimos los chilaquiles para las 4 o 5 de la mañana. Le digo, pues ahora sí que a ver qué hacen con ellos porque ya nos vamos todos, ¿no? Ya nos vamos. Entiendo el sentido de aburrido, comillas, ¿no? Quiere decir que la democracia surge como una sistemática sustitución de nuestros funcionarios a través de procesos democráticos, etcétera. A ver, esto que dice Cristóbal, senador, ¿cómo lo ves? Yo mejor te hago un planteamiento sobre tu pregunta. Tú decías sobre dónde tendría que versar una reforma electoral. Sí, que sí, que no. Yo insisto, no es el momento y creo que tendrá que ser después de este proceso electoral tan importante. Pero lo van a debatir, Movimiento Ciudadano lo va a debatir. ¿Qué cosas tendremos que analizar en el momento en el que se ponga sobre la mesa una discusión de este tipo? Y a bote pronto, ¿qué me viene a la mente? La primera es garantizar la pluralidad y la representatividad de todas las expresiones políticas, porque por consecuencia vamos a garantizar todas las expresiones de la sociedad. ¿Qué más tendremos que hacer? Hacer que esta institución tan robusta pueda hacer más con menos.
Y eso es establecer mecanismos que eficienten los recursos. Mayor transparencia y rendición de cuentas. Cada vez más candados, por supuesto, cada vez más garantías para lo que yo decía en un inicio, que no haya una participación de un dinero no bien habido en un proceso electoral. Por ejemplo, para reducir el dinero de los partidos, el INE podría encargarse de todos los procesos de capacitación y formación política que hoy están a cargo de los partidos, podría hacerse cargo el INE. También tendríamos que garantizar la autonomía de este instituto. O sea, cualquier reforma, sí o sí, tiene que pasar por garantizar que tiene condiciones de autonomía, de discurso, de acción y de ejercicio de recursos. Un segundito, ¿qué piensas de eso? Totalmente autónomo el INE. Sí, que siga siendo autónomo. Sí, garantías para que el presidente no intervenga en los procesos electorales, como ya ha sucedido durante este gobierno, que sigue a través de la mañanera, a pesar de lo que decía el INE, participando, influyendo y también incidiendo en el proceso electoral. Entonces, que se establezcan mecanismos bajo los cuales el presidente no tenga una incidencia en los procesos electorales, que no se carguen los dados bajo ninguna circunstancia, que ninguna reforma venga a afectar esta posibilidad de que todos jueguen en un piso parejo y que, por supuesto, garantizar que si hay diferentes organismos que no haya una duplicidad de tareas. Yo creo que esto sería como un primer saque y repito, no es que porque nosotros estamos impulsando esto, no lo queremos, pero cuando se discuta de manera seria, son algunos de los elementos, muchos más se tendrían que revisar, que tenemos que poner sobre la mesa, pero en el fondo es generar garantías para que una institución que da vida a la democracia de nuestro país pueda ser realmente autónoma y pueda representar y garantizar la representatividad de la pluralidad de nuestro país. Bueno, a ver, para cerrar, empieza la discusión en diputados. Sí. ¿Y ustedes cuándo empiezan a discutirlo, pues Cristóbal? Primero allá. Primero vamos a esperar. Veremos qué pasa allá. Sí. Y ya por lo que terminó diciendo Verónica, pues ¿para qué postergar? Pues ya dio elementos que son bienvenidos a la discusión cuando tenga que verse aquí para que la reforma electoral siga su causa en este proceso legislativo. No descarta lo que dije al inicio y no descarta la posibilidad de que esta discusión en este momento puede abrir a un proceso que no sea tan equitativo para las partes y además a un proceso que podría fracturar realmente la democracia de nuestro país. Entonces yo repito, no es el momento, Cristóbal, yo sí creo que cuenten con nuestros votos y los de Movimiento Ciudadano para discutir otro tipo de reformas, especialmente la que más le duele a la gente, que es el tema de pacificar a México. Bueno, oigan, a ver, tenemos que esperar que pase diputados, eso es lo primero. ¿Se juega todas las canicas el presidente con esta reforma? Yo está cumpliendo él con su derecho que tiene de iniciar reformas y considera ello, y lo compartimos muchos mexicanos y legisladores, que es un tema importante, que tú ya lo sabes hace rato, casi siempre se ha dado en distintos momentos, quizá más al principio que al final de una administración, es decir, pues yo recuerdo simplemente cuando emergíamos nosotros en el 88, pues se dio origen a la primera creación de un organismo que nosotros pugnamos porque incluso no salió en ese momento del ámbito de colegio electoral, ¿no? Era el colegio electoral, pero además tú recuerdas, la máxima autoridad en materia electoral, que era juez y parte, era el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación, como tú registrarás, Ver, era por ley también el presidente de la Comisión Federal Electoral. Y en los estados. Es más, yo llegué a ser parte de eso mismo porque yo fui secretario de gobierno en Michoacán y a la vez era presidente de la Comisión Estatal Electoral. Pero advierto, allá no hubo ningún 88, allá no hubo ningún fraude. Yo estuve con Cuauhtémoc Cárdenas, un demócrata que respetó y aceptó los triunfos de la oposición, aún en esas condiciones, porque respetamos, y yo era autoridad electoral, el primer triunfo de Acción Nacional en el segundo municipio en importancia de Michoacán, Uruapan, y en el tercer municipio en importancia de Michoacán, Zamora. Sí, cuando hay la voluntad política del gobierno de no ingerir más allá de las deficiencias o imperfecciones en la ley, que este es un proceso constante de mejoramiento, la voluntad política es importante de un gobernante, pero claro, hay que avanzar a tener mejores normas que lo garanticen. Entonces, yo siento que sí es un buen momento, aunque pues Vero no está de acuerdo en su partido, pero vamos a ver si la logramos convencer. ¿Cuál es tu pronóstico, Verónica? Quiero ser optimista y espero que no pase.
¿Y tú, Cristóbal? No, yo quiero ser optimista y quiero que pase. Yo quiero ser optimista y que se apruebe y que convenzamos a Movimiento Ciudadano. Así como la vez pasada, todo lo que está en mis manos para que no sucediera el profundizar la militarización de nuestro país, y lo pusimos sobre la mesa, lo empujamos desde cada uno de nuestros legisladoras y legisladores. Hoy también estamos con esa convicción. Queremos que le vaya bien a México, queremos que tener un buen proceso electoral y que en el 2024 se pueda consolidar una nueva alternativa para nuestro país. Bueno, senador, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Más seguido, por favor. Claro que sí. Bueno, gracias en nombre de Esperanza Barajas, Liliana Hernández en la producción, en el resumen informativo Elizabeth Robles, el operador Sergio Vargas, saludos y muchas gracias. En nombre de todos y todas quienes hacen posible Sitio Abierto, Radio Congreso, su servidor Javier Solórzano, le espera el jueves a las 10:30 de la mañana aquí mismo. Pásela bien, buen día martes, adiós. Pero en esa diferencia...